Queridos hermanos, buenas tardes a todos en este hermoso miércoles. Eh, nos, este estudio está siendo grabado por cuestiones diversas de educación y demás. Está siendo, digamos, grabado. Es muy probable que esté llegando ahí con ustedes en vivo para compartir el final. Pero vamos a ya estar llegando al final de Colosenses, del primer capítulo. Vamos a orar antes de introducirnos a este maravilloso final de capítulo, antes de avanzar al siguiente. Oremos, queridos hermanos. Gracias, Señor, por este día, Señor, que nos permites estudiar y compartir todos juntos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, Señor, que nos provees. Y te damos gracias, Señor, porque estamos todos reunidos, Señor, en tu casa, aunque sea virtual. La iglesia está unida, Señor, para seguir creciendo y construyendo para ti. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que bendigas este culto, Señor, y este estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como ya estuvimos viendo, queridos hermanos, que yo le hice en la semana pasada una salvedad, cómo se estaba mostrando a Cristo, ¿no? Y les dije que del, de, ese, de esa perspectiva, como estaba escribiendo Pablo, conoce la cuestión de él, ¿no? Y que nos introducía a la cuestión del concepto de iglesia. En la iglesia de Colosenses, tengamos presente eso, que Pablo está escribiendo para una iglesia en específico. Aunque podamos ver similitudes con otras cartas, eh, Pablo sabe muy bien a quién le escribe y bajo a qué quiere recalcar para que esa iglesia siga creciendo día a día, ¿no? Y como dije, Cristo sí iba a ver una triple condición, ¿no? Una triple mirada de cómo coloca a Pablo. Y la semana pasada vimos que del capítulo 1, del 15 al 17, era presentado como ese creador, ¿no? Ese él que nos daba toda la estructura. Del 18 al 19 como ese él, pero el director, el que organizaba todo y era gracias a él. Y ahora vamos del 20 al 23 para concluir con esta parte que es hacia el reconciliador, ¿no? Y vamos a leer todos juntos. Eh, Tomen sus Biblias, queridos hermanos, del 20 al 23, Colosenses 1, del 20 al 23, y dice, y por medio de él, reconciliador, consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la santa sangre de su cruz, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, y para representárselos a sí mismos santos y sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio, lo que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Y como dije anteriormente, ahí Pablo nos está poniendo el concepto de el reconciliador. Y nos está marcando que dice los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz.
¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Sigamos leyendo y viendo en profundidad que nos está marcando que esa reconciliación que logramos, ¿con quién? Ahí surge la pregunta, con Dios. La humanidad con el pecado se había separado, se había enemistado con el Creador, con el Señor. Y gracias al sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ese sacrificio que lo otorga su vida y su sangre la derrama para toda la humanidad, es lo que nos da esa vuelta a unión con el Creador, con su reino. Con los jóvenes hemos visto en Efesios, por ejemplo, la cuestión de esa herencia, que a través de la sangre de Cristo, a través de ese sacrificio, nos permitía las llaves del reino, que éramos dueños, herederos del Señor para el reino del Padre. ¿Y en qué situación estábamos? Volvamos a Colosenses, esa era una salvedad para que puedan ir hilando cabos entre Colosenses, Efesios y Filipenses, cómo las cartas se van uniendo en puntos claves en donde Pablo quiere recalcar, quiere que vos veas en qué te tenés que basar y para crecer. ¿Entienden, hermanos? Trasladen este mensaje a nuestra propia iglesia. Si hoy en día Pablo estaría vivo y predicando y demás, haciendo una salvedad, sigue vivo gracias a la Biblia y que está aquí, podemos leerla, podemos ver el pensamiento de Pablo y él nos diría en las mismas, calculo que las mismas palabras nos diría hoy en día, céntrense en esto, en el Señor Jesucristo, en cómo ser unidad en iglesia para crecer. Y cómo estábamos, retrocedamos. Vayamos a la cuestión de cómo estábamos con el Señor, con Dios para ese reino. En el versículo 21 podemos ver que éramos extranjeros y enemigos. Aquí Pablo da el término extranjero, pero de una manera como se vivía en la época. Acuérdense que Pablo estaba escribiendo en una época determinada, para un público determinado. Con la palabra extranjero no quería ser, digamos, peyorativo y demás, sino que estaba haciendo de esa manera que estábamos separados de ese reino. Podríamos tomarlo como que estábamos fuera de ese reino, de ese reino celestial. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el pecado. El pecado es ese enemigo, esa extranjerización que nos separa del reino. Y cuando dejamos el pecado, ¿no? Nos separamos de esa cuestión, podemos acceder al reino y volver a crear esa unión. El pasaje 22 nos muestra, como dije, y nos hace volver al versículo 21 en la cuestión del sacrificio. No es un sacrificio solo espiritual, digamos, sino es un sacrificio físico. Va a la cuestión física, digamos, de cómo por medio de la muerte, Cristo nos da la posibilidad de volvernos a unir con el Padre. Dice, por su cuerpo físico, por medio de la muerte. Directamente nos dice Pablo que por el sacrificio de la carne, Cristo nos da la salvación. ¿Y qué nos da? Nos representa a sí mismos santos, sin manchas, irreprensibles.
ese sacrificio que hace en la cruz con su cuerpo y derramando su sangre, nos empapa a los que creemos en ellos, en Él, para ser salvos, hermanos nuestros. Y continuemos, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. Ahí es Pablo en el versículo 23, que nos da la otra clave, la cuestión de la firmeza. Tenemos que ser firmes en el Evangelio, firmes en nuestras creencias. Y como si alguno de ustedes no han visto la prédica que tuve el domingo en Romanos, nos da la cuestión, y Pablo recalca sobre la firmeza, el no avergonzarnos. Y acá en Colosenses le vuelve a decir a la gente, a la iglesia de Colosas, que tenían que estar firmes, inamovibles en la esperanza del Evangelio. Nos dice que el Evangelio, las enseñanzas de Cristo, permanecerlas firmes en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras actitudes del día a día, es lo que hace que esa unión entre el sacrificio y la unión de nuevo al Padre es donde se confluye todo y hace que todo tenga un sentido, ¿no? Yo hace tiempo había escuchado un pastor que, digamos, estudió más en profundidad la cuestión del sacrificio, ¿no? Y dice que llegó hablando con pastores, digamos, físicos, el tema de la cuestión del sacrificio, de cómo se toma en Cristo, ¿no? Los pastores tienen una tradición que cuando una de las ovejas, mamás, eh, fallecen por cuestiones climáticas, cuestiones de salud y demás, y tienen becerros a cargo, esos becerros se quedan sin madres. Entonces, el pastor toma un poco de sangre de otra oveja, de otro becerro, y lo unta a este nuevo. ¿Para qué? Para que la madre que está a cargo de ese becerro lo reconozca como hijo propio. Entonces, de pronto, la oveja se transforma en dadora de vida de dos becerros más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Cristo, sacrificándonos en la cruz y de una manera simbólica empapándonos a todos en, en su sangre, en su sacrificio, nos dio la posibilidad de que hoy estamos todos salvos por gracias al Señor. Todos los que creemos, predicamos y nos esforzamos día a día en esta sociedad, digamos, cada vez más conflictiva, en donde uno escucha por la televisión y demás, en donde hay que acabar con nuestros enemigos y de una manera tan aberrante, se podría decir, y, perdón, y directa hacia lo que es acabar con el enemigo, es muy compleja la situación y que tenemos que, como cristianos, actuar como si estuviera actuando Pablo o el mismo Cristo. Eh, Muy pocas veces nos ponemos en el lugar de la otra mejilla. La cuestión entonces es reflexionar en cada una de nuestras acciones, en que nos vayamos con una gran sonrisa de que por ese sacrificio hoy somos salvos. Hoy podemos compartir el Evangelio a diferentes pueblos, diferentes comunidades, culturas, vecinos mismos.
podemos llevar el Evangelio, y lo estamos llevando, gracias a Dios, a los vecinos de Chicago, para que puedan seguir creciendo. No les voy a quitar más tiempo. Voy a dejar que reflexionemos todos juntos, que crezcamos, sigamos creciendo en el Evangelio y vayamos leyendo el siguiente capítulo, que es el ministerio de Pablo a los no judíos. Importante y muy profundo, porque sin esta resignificación de lo que era el Antiguo Testamento y sin esta nueva interpretación y crecimiento que nos da Pablo a través del Señor Jesús, hoy no estaríamos aquí, no estaríamos predicando, no estaríamos reunidos en la iglesia. Seríamos otra cosa totalmente diferente. Pero gracias al Señor y gracias a que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz y que Pablo llevó a cabo este gran ministerio para que hoy todos seamos santos y salvos. Oremos, hermanos, para concluir este hermoso estudio y podamos seguir creciendo en Pablo, en Colosas, en Filipenses y en Efesios. Crezamos, ¿por qué? Crezcamos cada día más para dar mejores frutos. Yo siempre le digo a mi esposa que antes de que un árbol dé fruto, tiene que dar flores. Y eso es parte del crecimiento mío y parte del crecimiento tuyo. Así que oremos, hermanos, y vayámonos todos juntos creciendo día a día y estemos preparados para las nuevas actividades que el sábado y el domingo tenemos que estar todos ahí, todos, no importa si estás un poco engripado, si te duele un poco el pie, esforzate y venite al culto del domingo para que sigamos creciendo como iglesia. Vamos a orar para concluir este estudio. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias, Señor, porque por tu sacrificio en la cruz, por tu derramamiento de sangre, Señor, física, nos diste las llaves para entrar al reino de tu Padre, Señor. Nos permitiste, Señor, que nos podamos sentar todos juntos hacia arriba, unidos. Sabemos que por tu sacrificio, Señor, somos salvos y tenemos la vida eterna. Te rogamos, Señor, que nos sigas bendiciendo en la iglesia y en todas las actividades. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Y te damos gracias otra vez porque nos guías en cada una de nuestras acciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén.